Buenos días para todos y para todas. En nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Cali y su nueva especialización en geopolítica para las relaciones internacionales, les damos una cordial bienvenida a este segundo espacio que forma parte del ciclo de conversatorios que realizaremos en el marco del lanzamiento de nuestra especialización. Estamos emitiendo completamente en vivo a través de nuestro canal de YouTube para todos los campus en el país. Para iniciar este conversatorio y entrar en materia, saludamos a la coordinadora de la especialización en geopolítica para las relaciones internacionales, la doctora Aura Liliana de los Ríos. Bienvenida, doctora Aura Liliana. Cuéntenos un poco acerca de esta nueva propuesta de formación postgradual que trae la UCC. Quiero darle un saludo muy especial a la doctora Rita, al doctor Diego, al doctor Vieira, a nuestra invitada de México, Imelda. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para este evento tan importante, para nuestra especialización en geopolítica, para las relaciones internacionales. Quiero agradecer también a todos los asistentes en todas las diferentes ciudades del país, asistentes internacionales que nos están acompañando, extenderles mi más sincera gratitud por atender esta invitación tan importante relacionada con este problema tan grande que estamos viviendo y que lo mencionaba ahorita el doctor Vieira. También quiero hacerles como una abrebocas de lo que es nuestra especialización en geopolítica para las relaciones internacionales. Es un programa nuevo, pionero en nuestro país, de acuerdo a los estudios que hicieron para presentar al Ministerio de Educación la solicitud de apertura de este programa. En el país y en la ciudad en Cali, donde se va a ofertar, no existe un programa como este. Por lo tanto, es un programa pionero que invita a muchísimas personas en diferentes campos, está extendido a todas las disciplinas, a todas las profesiones, a que nos acojan esta oferta que estaremos abriendo, Dios mediante, a partir de septiembre de este año. El programa, pues, el objeto de este programa es generar un debate interdisciplinario sobre la influencia del entorno geopolítico sobre las relaciones internacionales. En él se pretende generar una reflexión amplia sobre todos aquellos factores de tipo político, económico, social, que afectan el entorno y el comportamiento internacional. De allí nuestro nombre, Geopolítica para las Relaciones Internacionales. También abordará temas sobre la dinámica económica mundial, sobre la dinámica económica regional y todos estos temas de actualidad que estamos viviendo relacionados con geopolítica, en especial para las relaciones internacionales. Así pues que reitero mi invitación a todas las personas que estén interesadas en nuestra oferta, pueden comunicarse en la universidad, en el campus Cali, con la encargada de mercadeo de nuestra universidad, Diana Guzmán, y también en Bogotá con el doctor Vieira, que es quien muy sabiamente creó esta especialización que ofertaremos en nuestro campus Cali. Que tengan un buen día. Doy paso al orden del día y muchísimas gracias por su asistencia. Un abrazo para todos. Muchas gracias, doctora Aura Liliana. Ahora sí, entremos en materia, y es que sin duda el tema que más ocupa el contexto globalizado y geopolítico actual tiene lugar en la frontera rusa con Ucrania y la inminente amenaza del conflicto que se considera el más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, en esta mañana estaremos compartiendo con nuestro director del Centro del Pensamiento Global de la Universidad Cooperativa de Colombia, el doctor Edgar Vieira, y nuestro panel de expertos nacionales e internacionales. En esta mañana nos acompaña Rita Giacalone de Canadá. Ella es PhD en Historia y Master of Arts de la Universidad de Indiana de Estados Unidos, Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires.
Actualmente es profesora de la Universidad de Calgary en Canadá y de la Universidad Nacional de La Plata en La Plata, Argentina. Anteriormente fue profesora titular de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Igualmente, profesora invitada en universidades de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Argentina, Colombia y México. Ha publicado varios libros y numerosos artículos sobre geopolítica, geoeconomía e integración regional. En la Universidad Cooperativa de Colombia ha publicado los libros Geopolítica y Geoeconomía en el Proceso Globalizador y Política Internacional a principios del siglo XXI, Poder, Cooperación y Conflicto. También nos acompañará Diego Cardona, PhD en Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza, máster en Estudios de Asia y África, énfasis en Medio Oriente en el Colegio de México y curso anual de especialización de la Escuela Diplomática Española. Actualmente es profesor investigador en la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y ha estado vinculado a las universidades de los Andes, Javeriana y del Rosario de Bogotá y a la Universidad del Norte de Barranquilla. Entre otros cargos, ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, embajador en Egipto y Arabia Saudita, ministro plenipotenciario ante la Unión Europea, Bruselas y funcionario internacional de la Comunidad Andina y de la UNASUR. Y en nuestro panel de invitados también se encuentra Imelda Ibáñez Guzmán, candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Estudios en Relaciones Internacionales y licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia de investigación en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo, Federación de Rusia. También es profesora encargada del módulo La Alianza Rusia-China en Asia Central, en el marco del taller Introducción a la Geopolítica en Asia, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Ha desarrollado publicaciones académicas para la revista de la Universidad Estatal de Moscú, Universidad Estatal de San Petersburgo, Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Querétaro en México, entre otros. A nuestros asistentes les solicitamos plantear sus inquietudes y comentarios a través del chat de nuestro canal de YouTube y diligenciar el formulario de asistencia que les hemos estado compartiendo en este inicio de esta transmisión. Es importante que por favor lo diligencien. Como lo mencionábamos al principio, estará moderando y nos estará acompañando en este conversatorio nuestro director del Centro del Pensamiento Global. Doctor Vieira, adelante, tiene la palabra para que iniciemos con este conversatorio. Muchas gracias, muy buenos días para todos los asistentes. Vamos entonces con este segundo conversatorio en el cual estamos generando todo un interés alrededor de la especialización en geopolítica para las relaciones internacionales, la cual debe comenzar en septiembre próximo en Cali y la cual vamos también a extender a la sede de Bogotá y otras sedes en el país. Es una especialización que fundamentalmente se va a apoyar en tres grandes temarios: el tema propiamente geopolítico y geoeconómico, el tema de las relaciones internacionales y el tema prospectivo, ya que la idea es que justamente el participante pueda también tener una serie de herramientas para ver cómo aprovecha lo que va a conocer sobre el contexto mundial geopolítico en su propio trabajo. Hecha la presentación de los panelistas que nos acompañan hoy, pues el tema que se había escogido justamente, que era el problema generado entre Ucrania y Rusia,
Pues fíjense ustedes cómo suceden las cosas. Exactamente hoy, 24 de febrero, en que estamos en este panel, es cuando Rusia ha iniciado unas acciones militares de bombardeo militar, de bases militares en Ucrania. O sea que entramos directamente a analizar no un escenario de posible conflicto, sino un escenario de conflicto. Pero conflicto anunciado, conflicto trabajado por semanas y por meses, al cual, por eso voy a plantear algunos interrogantes para los panelistas, realmente no se ha dado la respuesta adecuada que hubiera podido evitar la entrada en escena ya hoy de operaciones militares. El hecho es, primera pregunta, si estamos todos claros en que hemos regresado a un periodo de Guerra Fría, a una Guerra Fría donde una Rusia heredera pues de los antiguos territorios que le corresponden a Rusia en la Unión Soviética, había compartido realmente unos espacios propios con territorios de Europa Central y Oriental que como países comunistas y a través del Pacto de Varsovia le daban un colchón de seguridad con relación al resto de Europa. Desaparecido en los 90s el dominio comunista en estos países, la OTAN logra una expansión hacia el oriente, involucrando a los antiguos países comunistas de Europa Central y Oriental como miembros de la OTAN, con lo cual se coloca en el borde mismo de la frontera con antiguos países miembros de la Unión Soviética. Pero la cosa no para ahí, y es la pregunta, ¿por qué creen ustedes, o qué razones podría haber que justifiquen el que una unión del Tratado de la Alianza Atlántica esté hoy en día pretendiendo también actuar en el centro y oriente de Europa, pretendiendo involucrar como países miembros a Ucrania y a Georgia, ambos antiguos miembros de la URSS? Es ese esquema militar digno de tener apoyo del resto de países que están ya en su proceso de integración económica de la Unión Europea, que hasta ahora no han hecho ninguna observación sobre este posicionamiento de la OTAN y pretenden darle respaldo. ¿En qué están los liderazgos multilaterales? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Cuál es la oferta de solución y de plantear alternativas fuera de pretender sencillamente de que no haya una actuación por parte de lo que ha venido amenazando Putin desde hace semanas y meses? El liderazgo mundial hoy está... ¿No creen ustedes que estamos también pagando los costos de la falta de liderazgos fuertes en el mundo, donde Ucrania se encuentra en este momento en manos de un anterior comediante que este momento tiene entre sus manos casi que la posibilidad de que se abra un conflicto mundial? Es decir, son una serie de interrogantes que se suman además a otros interrogantes que habría que hacerse respecto a las particularidades de Ucrania. ¿Qué opinan ustedes, panelistas, sobre el hecho revelado por Samuel Huntington hace ya más de 20 años, de que en esa división cultural de las civilizaciones a través del planeta, Ucrania tenía la particularidad de pertenecer a dos, porque su parte occidental, que corresponde a la tendencia del régimen que está en este momento en Kiev, es totalmente pro-occidental, pro-Europa occidental, pro-ingreso a la Unión Europea, pro-ingreso a la OTAN, pero que además está marcada ¿por qué? Por hablar ucraniano, por pertenecer religiosamente a un rito religioso, pero de una iglesia
uniata que responde al Papa, o sea, una serie de particularidades propias de lo que es Ucrania occidental. Y Ucrania oriental, a la cual ya pues le ha habido visto bueno antier el señor Putin a la independencia de dos de las provincias orientales de Ucrania, pues esa Ucrania oriental es la ortodoxa, afín realmente a Rusia, que ha rusoparlante en su gran mayoría, con lo cual nos enfrentamos a un Estado que no tiene ninguna unidad para tener realmente un trabajo territorial de entendimiento. Ahí entonces la pregunta a ustedes panelistas es, ¿acaso dentro de las soluciones no debería mirarse entonces qué zona de seguridad se le puede dar nuevamente a Rusia para que se tranquilice? ¿Acaso esa Ucrania dividida en dos tiene que seguirse pretendiendo que solo es válido el alineamiento o con Occidente o con Oriente? ¿No debería trabajarse una Ucrania neutral, un Estado tapón que realmente volviera a restituir una zona de seguridad entre Rusia y países de la antigua Unión Soviética, que eran además del Pacto de Varsovia, y hoy en día lo que es el resto de Europa Occidental? Esos son, digamos, creo, los más grandes interrogantes con los cuales podríamos iniciar el debate. La idea es que ustedes hagan una primera ronda de reflexión y de comentarios de unos 12 minutos, y luego entonces hacemos ya una segunda ronda en la cual ya se entre a cotejar y opinar sobre lo que ha sido expuesto por los demás. Con base en esto, entonces, pues invitaría a la profesora Rita Giacaloni a que comenzara a darnos sus puntos de vista. Gracias, Edgar. Buenos días a todos. Es un placer aceptar la invitación del campus de Cali para participar el día de hoy en este conversatorio. Como les dije a los encargados de la parte técnica, tengo una pequeña presentación de mapas, porque no se puede hablar de geopolítica sin mapas. Lo siento mucho, pero puede ser una deformación profesional, pero es una realidad también. Entonces, si por favor me dan acceso al compartir para pasarlos. ¿Listo? Vamos a ver si van. Ok. Ok. Es muy cortito. Espero no fastidiarlos mucho, pero creo que es necesario entender un poco los objetivos de los participantes, más allá de la urgencia que presenta la situación actual. Esto tiene raíces históricas y geopolíticas que son un poco más complicadas. No voy a hablar de todas de ellas, pero quiero mostrar unos mapas que ayudan a sintetizar algunos planteamientos. Por ejemplo, este es el mapa que muestra las dos zonas en conflicto. Estas que aparecen, este mapa no es exactamente el Donbass, o sea, la zona, sino que este mapa muestra la proporción de población que tiene al ruso como lengua materna, y las zonas en amarillo profundo, en amarillo más fuerte, son justamente esta, Crimea, que fue anexada ya por Rusia en el año 2014 mediante una operación militar, y ahora esta región que abarca las dos repúblicas independientes, entre comillas, Donetsk y Lugansk, que el lunes
fueron reconocidas por el gobierno ruso. La proporción, como ven, para esta población de origen ruso es de más del 50%, no hay duda. Ahora quiero desmitificar algo, que esta población hable ruso no implica necesariamente que comparta objetivos políticos del gobierno ruso actual. Ese es un planteamiento identitario que suele utilizarse, pero que en realidad es negado por una realidad mucho más compleja. ¿Qué quiere decir? La identidad lingüística no implica apoyo político al otro gobierno. Si entendemos eso, podemos entender que aquí, en el Donbass, haya gente que aunque hable ruso no esté de acuerdo, quizás está en el Donbass y no viviendo en la Federación Rusa, justamente porque no comparte la forma de ser ni los objetivos del gobierno ruso. Y tampoco quiere decir que fuera de esta zona, todos los que están aquí, no haya entre ellos gente que sí apoye una intervención militar. Dicho eso, aquí estas dos diapositivas sintetizan las posiciones. Este es el puente que construyó Rusia en términos realmente muy rápido para unir físicamente a Crimea, una vez anexada, al territorio ruso. Y esta es la foto de la firma en Kiev por el gobierno ucraniano del acuerdo de asociación con la UE y sintetizan las dos posiciones importantes ya asumidas en 2014. Ahora bien, aquí tenemos cuál es el objetivo simplemente para algunos de los actores. Todo lo que está en verde representa la UE y también los países de la OTAN. Lo que estaría en juego ahora es la adscripción tanto a la UE como a la OTAN de esta zona que aparece aquí en un color como mostaza, más o menos. Fíjense ustedes que Ucrania tiene una característica territorial muy importante. Es dentro de los países de la UE, sería uno de los mayores. Después de Rusia es posiblemente, no recuerdo ahora la cifra exacta, el país más grande en tamaño geográfico. El objetivo del juego para UE-OTAN es ampliar el número de sus miembros para contener a Rusia. Y aquí debo señalar que no estoy de acuerdo, no coincido totalmente en algunas cosas, sí con la posición de Edgar. No creo que el conflicto haya sido buscado por la OTAN. El conflicto viene incubándose, tiene etapas que se inician desde el mismo momento de la independencia de Ucrania y que durante el gobierno de Putin se expresan en el objetivo ruso, que es la reunificación de todas las Rusias. Al final vamos a ver unos ejemplos discursivos en ese sentido. Y frente a esa reunificación rusa, ustedes recuerdan que hay aquí tres actores, que yo diría tres actores olvidados. Fíjense en este mapa, lo azul es el agua. Aquí Rusia aparece en rosado. Aquí tenemos a Kaliningrado, que es posesión rusa en el Báltico, y tenemos el corredor de Sublaki, que conecta Kaliningrado con Bielorrusia, que es un total aliado de Rusia, o sea, del gobierno de Putin. O sea, estas tres naciones solicitaron apoyo e ingreso a la OTAN porque se ven prácticamente encerradas. O sea,
por esta presencia de Rusia y sus aliados en su entorno. Y recuerden que algunas de estas naciones sufrieron justamente durante ocupaciones soviéticas, o sea que tienen también razones históricas que las llevan a llamar a la OTAN como una forma de garantía, de establecer su propia garantía de seguridad. Sigamos. Aquí lo vemos mejor en el mapa. Aquí tenemos Rusia, aquí tenemos Bielorrusia, su aliado, aquí tenemos los países del Báltico, aquí está Kaliningrado, conectado, como dije, a esta región, que deja encerrado a los países bálticos, y aquí abajo está Ucrania. Ucrania representa la mayor frontera terrestre de Rusia y está en una ubicación estratégica total entre la UE y Rusia. Y esa ubicación estratégica, más que la división identitaria, es la que la debilita. La debilita porque es un campo de paso y un campo de conflicto continuo entre dos visiones y dos regímenes políticos. Y aquí tenemos lo que sería la construcción de un escenario, de una especie de límite de seguridad para Moscú. Este sería entonces lo que busca la reunificación de las llamadas todas las Rusias. O sea, cuando Putin habla, no habla de Rusia como la Federación Rusa, habla de todas las rusas, utilizando un argumento identitario con un objetivo netamente geopolítico, lo cual es válido hacerlo, obviamente, pero hay que tenerlo bien claro. Aquí tendríamos cómo quedaría limitada o circunscripta Ucrania de lograrse el objetivo Rusia. Ucrania quedaría limitada a esta región. En este momento ocupa todo hasta aquí. Este sería Ucrania actualmente. Esto que está aquí en marrón sería el cinturón de seguridad deseable para Rusia. Y fíjense ustedes que ya la ocupación, la anexión de Crimea, más la unión del puente, sacó esta zona que era de Ucrania, la llevó a Rusia. Ahora recuerden lo que vimos en el mapa, las zonas de habla rusa que están ubicadas aquí, que son Donetsk y Lugansk. Esas son las zonas que ahora reconoce y donde va a estar entrando. Hay que tener en cuenta que aunque reconoce los movimientos rebeldes, esos movimientos rebeldes todavía no controlan militarmente todo el Donbass. O sea, reivindican su soberanía sobre el Donbass, pero no lo controlan militarmente, por lo cual la importancia de la presencia rusa en estos momentos. Pero el ámbito que interesa sería llegar hasta el Mar Negro, porque en este momento ya con la ocupación o el reconocimiento de estas dos regiones le está quitando el único puerto importante que le quedaba a Ucrania en el mar de Azov desaparece, que es Mariupol. No es una base militar, es un puerto comercial y queda prácticamente el mar de Azov aquí como un lago interior ruso. Pero de todas formas el objetivo es establecer la posibilidad de comunicación directa terrestre, o sea, pasar de esta zona hasta Crimea y disminuir o establecer una zona de contención. Aquí ya está establecida con la alianza con Bielorrusia y pues habría que extenderla hacia aquí. Aquí, recuerden, está Kaliningrado y esta sería la zona de presión
sobre las naciones bálticas. Este mapa, al revés del anterior, tiene el agua como blanca y los países en azul, pero estos son los países bálticos. Este es el anillo de presión rusa sobre el Báltico. Este sería el cinturón de seguridad que busca la reunificación de todas las Rusias de Putin. Y para terminar, aquí hay una comparación del discurso de Vladimir Putin en 2014, en el momento de la anexión de Crimea, y el lunes pasado, cuando reconoció a Donetsk y Lugansk. En ese momento, en el 2014, hablaba de ponerle límites a Occidente, que pretende arrinconarnos. O sea, estaba en juego el dominio geopolítico ruso en su área cercana, o el exterior cercano, como la llaman. Y Crimea tenía valor estratégico porque aumentaba el poder ruso en el Mar Negro, permitía controlar la salida del Mar de Azov y protegía sus vías comerciales y gasoductos en esa zona. En el discurso del lunes, mucho más claramente insistió en algo que ya había mencionado, pero que lo haga ahora en relación al caso de Ucrania, tipifica mejor cuál es el objetivo. Dijo que era lamentable la caída de la Unión Soviética, porque fue una locura darles derecho a la independencia a las repúblicas soviéticas sin condiciones, porque a Rusia le habían robado. Aquí está claro, el objetivo va más allá de asegurar una base estratégica en Crimea, y la reunificación rusa aparece como el objetivo geopolítico que va a continuar después de Ucrania. No se trata de que pacificar a Putin mediante un retiro de la OTAN. Eso puede ser una posición negociadora, sino que el objetivo va a seguir. Y con eso termino y estoy disponible para preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Rita. Continuamos entonces la primera ronda de presentación de unas primeras reflexiones con Diego Cardona. Y perfecto, entonces ahora sí me oyen y ven el mapa, sí. Sí, te oímos y vemos el mapa. Bueno, perfecto. Entonces, no, venía comentando desde el comienzo, creo que no estaba activado el sonido, que es muy placentero estar en... No estaba el sonido. Ya, es muy placentero estar en esa mesa redonda. Un buen día, Edgar, y muchas gracias por la invitación. Lo mismo, buen día también para Rita, para Imelda. Bueno, simplemente son dos mapas. Este primero es la OTAN, digamos, no en sus comienzos, pero digamos hasta los 90, y luego la OTAN de los 90 para acá, hasta la época contemporánea. Y aparecen naturalmente dos colores distintos. El color azul más claro es la OTAN no originaria, pero sí, digamos, la que teníamos hasta 90 y algo, por ahí. Si uno mira la línea divisoria, se da cuenta que, salvo la parte sur, donde están Grecia y Turquía, que están, claro, es cierto que es una organización del Tratado del Atlántico Norte, y ni Italia, ni Grecia, ni Turquía son del Atlántico, y ninguno de los tres está en el norte, y sin embargo son de los miembros importantes de la OTAN. Pero hay un asunto diferente ahí. Yo diferiría de algo que presentó Rita en su mapa, que es el caso de Austria. Es que Austria no es miembro de la OTAN. Es un tema que es bien interesante, porque Austria, lo mismo que Suiza, Suiza no es miembro de la OTAN, no es miembro de la Unión Europea, ni quiere serlo, pero Austria sí es miembro de la Unión Europea, pero no es OTAN, por una sencilla razón, y es que Austria y Suiza tienen reconocimiento desde 1815, desde la Paz de Viena, como países neutrales. Esto es un tema muy importante. Y hay hoy día un tercer país que quiere que los demás le reconozcan su neutralidad.
Y fíjense que por eso, a pesar de que es un país incorporado totalmente a Europa y es europeo como tal, estoy hablando de Suecia, sin embargo, Suecia no aparece en los mapas de la OTAN porque Suecia tiene la pretensión de que lo reconozcan como neutral, como han sido reconocidos desde hace más o menos 2 siglos, tanto Suiza como Austria. Y esto es una idea que iría un poco en la dirección de lo que Edgar planteó como pregunta al comienzo. Quizás, ojalá no sea demasiado tarde, si la dirigencia ucraniana hubiera sido un poco más hábil, mucho más conocedora de los temas internacionales, seguramente lo más lógico y lo más viable hubiera sido plantearse a Ucrania como país neutral. Esto no le planteaba problemas de seguridad a Rusia directamente, país neutral como Suiza, como Austria, como Suecia, mientras al mismo tiempo hacía una solicitud de ingreso a la Unión Europea, que hubiera podido funcionar, como sucede exactamente con el tema austríaco. Pero daría la impresión de que por ahora parece ser tarde para plantearse una propuesta de ese vuelo, sobre todo teniendo en cuenta que con las angustias de las últimas 48 horas, el desconocimiento de la parte internacional por parte de la dirigencia ucraniana debe haberse exacerbado. O sea, sigue de manera automática pidiendo una mapa de ruta, exigiendo un mapa de ruta a los países miembros de la OTAN, cuando ya hace 3 días el sucesor de la señora Merkel ha dicho claramente que el tema de la OTAN de ingreso de Ucrania a la OTAN no está en la agenda. Y como estos temas se aprueban por unanimidad, entonces ese es un tema que por ahora está excluido. Digan lo que digan algunos noticieros que nos vienen desde algunos países occidentales. Entonces, un primer elemento es que, sin duda alguna, uno observa que ha habido un avance de la frontera OTAN. Es decir, si lo vemos con el cursor de, digamos, la zona que incluso antes, originalmente, estaba un poco más a la izquierda en la parte alemana, porque había Alemania Occidental y Alemania Oriental. La oriental, obviamente, estaba en el Pacto de Varsovia, la occidental en la OTAN. Y no se nos olvide que este es un tema altamente sensible para Rusia, como lo era para la Unión Soviética, porque en Occidente casi todo el mundo asume erróneamente que la OTAN se creó después del Pacto de Varsovia como reacción al Pacto de Varsovia, y es exactamente la inversa. El Pacto de Varsovia se creó después de la OTAN, y no solamente después de la OTAN es año 49, el Pacto de Varsovia 55. ¿Por qué pasaron 6 años? Porque el Pacto de Varsovia se creó no como reacción a la OTAN, sino como reacción a la incorporación de Alemania Occidental dentro de la OTAN. Más o menos unos 4 o 5 días después de la incorporación de Alemania Occidental en la OTAN en el año 55, no en el 49, que fue la fundación, se fundó el Pacto de Varsovia, lo cual quiere decir que este es un tema que obviamente es de alta sensibilidad para los países occidentales. Sin la OTAN, quizás las tropas de tierra rusa hubieran tomado el control de casi toda Europa occidental muy fácil y rápidamente. Pero también es un tema de altísima sensibilidad en el caso ruso hoy día, como lo era para los soviéticos antes. Y lo que uno observa cuando ve ya el color más oscuro es simplemente que la OTAN ha avanzado. Ha avanzado en el Báltico, ha avanzado en el centro de Europa, ha avanzado en la zona de los Balcanes. Y naturalmente, si Ucrania se hubiera incorporado, yo no digo si Ucrania se incorporaría, porque creo que este ya es un non-issue, por lo menos para los diplomáticos, si lo que hubiera sido eventualmente la incorporación de Ucrania, pues era naturalmente una punta de lanza en el flanco sur del territorio ruso. Entonces uno entenderá fácilmente que ahí hay algunas sensibilidades particulares. ¿Y esto de dónde viene? Que es lo que Edgar mencionaba. Y curiosamente, fíjense que incluso mucha gente que trabaja geopolítica había dicho muy alegremente lo que Ratzel y Mackinder y los demás, incluyendo Spykman, habían planteado. Eso pertenece al pasado, eso ya no, pero es interesante, es una curiosidad histórica. Y lo que estamos viendo en el caso de Ucrania es que no es una curiosidad histórica, curiosamente. Entonces, esta es la teoría de Spykman, reformando Ratzel y Mackinder. Un corazón, un pivote, un elemento central, digamos, que aparece como N por la ubicación donde está, sin duda alguna es Novosibirsk, lo que aparece como M es Moscú, K es Kiev,
Entonces, ¿qué es lo que uno observa, digamos, en este punto? Yo creo que es algo muy interesante. ¿Qué era lo que habían dicho estos geopolíticos tradicionales? Todos más o menos lo sabemos, pero no sobra recordarlo, que quien domina el pivote, quien domina el Heartland, domina Eurasia, y quien domina Eurasia domina el mundo. Eso naturalmente que ha pasado agua bajo los puentes desde esa época, y hoy día hay poder marítimo, poder aéreo que tiene cierta importancia. Pero lo curioso es que Estados Unidos o Reino Unido y algunos dirigentes de Europa Occidental se siguen portando frente a este tema exactamente de la misma manera como se planteó primero en el siglo XIX y luego por el caso de Spykman a comienzos del XX. Y observemos simplemente que es algo interesante. Puede ser la alarma occidental también frente a ciertos hechos. Si un país domina ese centro, y ese centro no es Rusia-China en la concepción de Ratzel-Mackinder, hoy día la podríamos reformar y decir hay un pivote que se está conformando de manera cada vez más clara, y con todo este proceso es perfectamente claro que Rusia se va a estar acercando de manera mucho más estructural a China y viceversa, a pesar de que tienen intereses contrapuestos y incluso hasta podrían llegar a ser adversarios en el tema siberiano. Pero con independencia de ese proceso, lo que se diría es, si ellos dominan el pivote, pueden dominar Eurasia y naturalmente tienen mucho que decir sobre el destino del mundo. No se trata solamente de que nosotros occidentales dominemos el pivote, porque lo que se vio desde Mackinder sobre todo era que no era necesario intervenir en el pivote, lo que tocaba era dominar la parte periférica del pivote, el Rimland. Y resulta que lo que uno observa claramente, si miramos el cursor, es que la OTAN ha avanzado desde Alemania hacia el este, desde Europa Central hacia el este, desde la zona de los Balcanes hacia el este, y ahora con Ucrania estaría pensando en un avance hacia el norte, desde el sur, es decir, control de toda esta zona europea del pivote. ¿Qué les puede haber causado cierta alarma frente a este proceso? Sin duda alguna, la intervención soviética en Afganistán en su momento. Se pensó que Pakistán estaría solamente a un paso, o que Irán estaba solamente a un paso, sobre todo después de la Revolución Islámica de Irán, que era tan anticomunista como anticapitalista, pero la visión occidental era bastante alarmante, sobre todo después de los acontecimientos de la Embajada de los Estados Unidos en Teherán, que fue tomada, como sabemos, por los Pasdaran. Y lo que decían es, ya va a acceder ¿a dónde? Al Índico, ya va a llegar a los mares cálidos. Y llegando al Índico nos va a cortar la ruta del petróleo. Y hay un episodio nuevo, importantísimo, que yo creo que mucha gente no ha asimilado todavía, y hay gente que no conoce, y es que Rusia desde la época de los zares intentó acceder a los mares cálidos, y parte de ese proceso importantísimo era el hecho de acceder al Mediterráneo. Siempre estuvo buscando acceso al Mediterráneo. ¿Por qué está Turquía en la OTAN? Simplemente porque tiene Bósforo y Dardanelos, que son las dos llaves que cierran la salida del Mar Negro al Mediterráneo, no es otra la razón. A cuenta de que está un país que siempre fue el adversario de Europa durante 5 siglos, que no tiene mucho en común con la cultura europea, que ni siquiera es un país europeo. Los turcos no son de ahí, son de Asia Central y llegaron, fugándose de las grandes conquistas de Gengis Khan, que expulsó una enorme cantidad de pueblos asiáticos hacia el sur y hacia el oeste. Y además de eso, es un país que no está en el Atlántico ni está en el norte, pero está simplemente porque tenía o tiene la llave de Bósforo y Dardanelos. No hay ninguna otra razón. Y alguna vez aspiró a ser miembro de la Unión Europea, eso ya no se dio. Pero lo importante del asunto es que, por independencia de este proceso, uno se encuentra con que la guerra o las guerras de Siria realmente en su última fase tienen un solo triunfador, claro y abierto, y es Rusia. Rusia por primera vez tiene facilidades navales para una base naval en Siria sobre el Mediterráneo y 3 bases aéreas que puede utilizar libremente de norte a sur al frente del Mediterráneo. Entonces,
claro, visto desde Occidente, desde los, digamos, las centrales de inteligencia, de análisis militar, hay algo así como que Rusia está tratando de renacer. Es como si al equipo Bayern de Múnich, que es uno de los 2 o 3 grandes equipos del mundo, en un momento dado lo derrotaran 2 o 3 veces, y entonces tiene que bajar a segunda división, y de pronto al año siguiente dice, ah, no, yo quiero volver a ser primera división. Sabemos que Rusia es la segunda potencia militar del mundo por encima de China todavía, a pesar de que económicamente es el 10º o 11º país. Entonces, la visión occidental puede ser un poco como hay que mantener contenida a Rusia y si se puede mantener contenida, avanzando un poco en su dirección, eso parece válido. Fíjense lo que hizo en Siria, fíjense la tentativa que tuvo en Afganistán. Luego el tema no está completamente liquidado. Yo creo que eso es lo que explica por qué la OTAN, digamos, sigue avanzando a pesar de la aparente promesa no formal, verbal, que se había hecho de no avanzar un solo centímetro en los territorios de lo que era antes la vieja Unión Soviética. Esos serían, digamos, algunos de los elementos importantes. Dejo de compartir para seguir simplemente hablando sobre el tema. ¿Qué puede hacer la ONU en este caso? Muy poco. A mí me causa gracia cuando de pronto por CNN y sobre todo CNN en español interrumpen la programación para que la gente pueda ver una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso es no entender cómo funciona el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se montó, es una institución no democrática, es una institución en la cual unos son más iguales que otros, y eso todo el mundo lo sabe, y todo el mundo lo aceptó, porque era la condición para que el sistema de Naciones Unidas pudiera funcionar y no se desintegrara como sucedió con la Liga o con la Sociedad de las Naciones. En la Liga de Naciones era un país, un voto para todos los efectos, incluyendo los de seguridad. Sancionaron a Japón porque Japón había invadido China y creó digamos, esta zona de Manchuria, del Manchukuo, que era un estado títere de Japón, y entonces Japón se salió. O lo sacaron prácticamente. Sancionaron a Italia porque no la sancionaron cuando invadió Libia, porque pensaban que estaba al frente y entonces había derechos de colonización, así como Francia los había tenido con Argelia o con Túnez o con Marruecos y el Sahara español. Entonces no la sancionaron cuando invadió Libia, pero sí la sancionaron cuando invadió Etiopía, que era un país neutral, que nunca había sido ocupado por extranjeros, y en el cual incluso hasta el mismo Islam no había predicado, porque Mahoma, al ser recibido en asilo en Etiopía, le prometió al rey etíope de su época, Siglo VII, que sus descendientes no predicarían en Etiopía. Entonces la invasión italiana, digamos, chocó bastante fuerte, sancionaron a Italia, e Italia se salió de la Sociedad de Naciones. Y sancionaron a Alemania porque Alemania se anexó la región de Bohemia y Moravia, y la parte de los Sudetes, es decir, buena parte de lo que hoy día sería República Checa y Eslovaquia, y entonces Alemania se salió de la Sociedad de Naciones. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando miramos, Alemania, Japón e Italia fueron justamente los 3 países que iniciaron la Segunda Guerra Mundial. Y entonces lo que se dijo es, tenemos que inventarnos un mecanismo, y no importa si es un mecanismo no democrático. Entonces, es un mecanismo para que el sistema no funcione y se entrabe cuando el que está en tela de juicio y el que está sobre las cuerdas es una potencia. Y es la única manera de mantener, digamos, un poco el sistema y de evitar, digamos, la guerra segura. Es la manera de tratar de evitar las guerras, pero es la manera de evitar una guerra segura. Y entonces todos sabemos que en el Consejo de Seguridad pues hay derecho al veto por parte de las 5 potencias. Entonces es bastante tonto pensar que en el Consejo de Seguridad va a haber alguna sanción, en este caso para Rusia, como ha sido bastante tonto pensar que podía haberla para Francia o para Inglaterra o para China o para, digamos, los Estados Unidos en el momento dado. Cualquier debate de esta naturaleza tiene un efecto puramente catártico, no más. No tiene ningún efecto real, no hay resolución, sino hay, digamos, el voto unánime o por lo menos por consenso, que nadie se oponga, de los 5 miembros permanentes. O sea, esto es simplemente un himno a la bandera, es un hecho puramente simbólico, no tiene ninguna importancia práctica real. Además de eso, hay otro factor que los rusos escogieron muy bien en su momento. Sabemos que la presidencia del Consejo de Seguridad es rotativa, un mes
cada mes un país por el orden de países en inglés. Y en febrero, ¿quién preside? Rusia. Además, claro, eso le ayuda a fijar agenda, pero con independencia de eso, bastaba con el voto negativo de Rusia para una tentativa de sanción a Rusia del Consejo de Seguridad para que esto no funcione. Entonces, la ONU ahí no puede hacer nada. Además, porque sobre los temas de seguridad no le corresponde ni a la Asamblea General pronunciarse, ni al Consejo Económico y Social, ni a cualquiera de las 30 y tantas organizaciones del sistema de Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que hizo ayer el secretario general? Que para mucha gente puede parecer patético, pero es que no podía hacer más porque no tiene competencias. Fue hacer un speech de 2 minutos antes de que intervinieran los miembros del Consejo y dedicando uno de los 2 minutos a rogarle a Putin que por favor no interviniera. Putin intervino naturalmente a las 3 horas. Entonces, por Naciones Unidas no hay lugar, por la comunidad internacional no. La única posibilidad son mediadores, buenos oficios, países que de alguna manera tratan de tender puentes. Y aquí, como se hablaba de dónde está la Unión Europea, hay un problema con los acuerdos de Minsk de hace ya 10 años, o casi 10 años, había 2 garantes. Los 2 garantes eran Alemania y Francia. Alemania por el liderazgo de la señora Merkel, que desafortunadamente para este proceso no está en este momento. ¿Por qué digo desafortunadamente? Por su primacía, digamos, real en la práctica sobre el resto de los jefes de Estado europeos, por, digamos, su fortaleza moral en esto, porque ya era una veterana en estos temas, y además por una sencilla razón, porque ella se entendía bastante bien, no solamente con los occidentales, sino con Putin. Putin dicen que tiene un muy buen alemán, no en vano fue jefe de la sección de espionaje científico-técnico hacia toda Europa Occidental desde un pueblito de Alemania Oriental durante más de 10 años. Entonces, entre ellos hablaban alemán y ella nació en Alemania Oriental. Entonces, ahí había mucha química que no existe naturalmente con el nuevo jefe de Estado alemán, que apenas está dando sus primeros pinitos, digamos, sus primeros pasos en este ámbito internacional y tendrán que pasar por lo menos unos 5 años antes de que él ya se sienta en confianza. Y el otro, que es Francia, que ahora mucha gente ve a Francia y ve a Macron como si fuera Francia, él no está actuando como Francia. Él está actuando como presidencia pro tempore de la Unión Europea, que la tiene Francia durante este semestre completo. Pero que no tiene naturalmente la fortaleza. Francia no tiene el instrumental económico que tiene Alemania y no tiene el instrumental bélico que puede tener Estados Unidos o Reino Unido, o sea, no tiene con qué. Tiene un portaaviones que envió una vez a la costa siria y el portaaviones actuó 3 o 4 días y después tuvo que parar toda su acción porque se le acabaron los misiles. Entonces tuvo que esperar a que Estados Unidos se dignara venderle unos misiles nuevos y eso tardó como 10 días. Eso nos dice cuál es la fortaleza real de Francia para este tipo de procesos, o sea, no la tiene. Entonces, naturalmente, y Europa además tiene un problema, y es que Europa centro-oriental depende dramáticamente del gas ruso. Le llegue por donde le llegue por el Nord Stream 1, por el sur-sur, que llega a Italia. Italia depende más del 80% de su gas, del gas ruso, o llega por el centro, ahí hay dos grandes gasoductos importantes. Hay uno que se llama algo así como amistad, fraternidad, una cosa así. El otro que es, bueno, hay Soyuz y hay otro. Los dos pasan por Ucrania. Ucrania también, el tema es que está perdiendo un negocio porque la mayor parte del gas que llegaría en el futuro, y seguramente va a llegar, ese proyecto no se ha acabado, estaba en suspenso, pero el proyecto está ahí, que es el del el proyecto de Gazprom, el de Nord Stream 2, el proyecto del norte, que no pasa por ningún país intermediario, le va a quitar naturalmente provisión de gas vía Ucrania, que cobra unas comisiones por el paso del gas por territorio ucraniano. Entonces, Alemania depende dramáticamente Alemania quiere abandonar el sistema gradualmente, en unos 30 años, el sistema de provisión de energía eléctrica por energía nuclear. Y no hay una posibilidad con la energía eólica todavía. Todavía estamos lejos de implementar la energía solar. O sea que el proyecto ITER, que es el proyecto termonuclear, que es el proyecto de futuro, el de la provisión de energía en los planetas a partir del hidrógeno y este tipo de cosas, todavía es un proyecto experimental. Antes de 15 o 20 años seguramente no va a dar resultados importantes,
Alemania tiene el más grande proyecto del mundo en energía, sí, en energía fotovoltaica, pero recordemos que eso todavía no está puesto en donde debe estar, que es en países del Medio Oriente. Entonces, ahí lo que uno se encuentra es que hoy día la OTAN actúa más o menos con una voz, pero si hacemos esta mesa redonda en 2 meses, yo preguntaré qué pasa con la provisión de gas licuado, que llega más o menos al doble del precio al que llega por los gasoductos el gas ruso. ¿O qué pasaría con la provisión de gas desde Estados Unidos, que podría llegar a Alemania al triple del precio en el que lo podría poner eventualmente Rusia? Es decir, ese es un tema que no tiene mucho futuro, ese tema de ese tipo de sanciones en la región. Y finalizo ya simplemente con un punto. Bueno, el tema de los liderazgos Estados Unidos está bastante dividido, y no se nos olvide que está en juego el proceso electoral de finales del año en Estados Unidos. Biden no las tiene todas consigo, y ya, oh sorpresa, apareció estrenando su red social el señor Trump, y felicitando a Putin y diciendo que es un genio, que es un hombre brillante, very smart, really smart person, y diciendo es extraordinario la manera como piensa, se ha inventado el tema de las 2 repúblicas para aparecer ayudando. Es decir, Trump está pescando en río revuelto, y lo que está haciendo es simplemente apoyando la posición de Putin, y eso va a ser muy fuerte en el curso de las próximas 2 o 3 semanas. Yo creo que hay. Y finalmente, en la partición de Ucrania, yo no creo que sea necesario partirlo, todo depende de. Hay cosas que parecen imperativos de la geopolítica en la historia, pero que no son más que posiciones políticas. Digamos, uno puede abundar en el tema franco-alemano, germano-francés. Se estuvieron matando durante 250 años, estaban, digamos, determinados a ser prácticamente enemigos irreconciliables, y viene el proceso de construcción de la Unión Europea, y son ellos 2 los que encabezan el proceso de construcción de Europa. Y cambió completamente el paradigma. Uno mira el caso suizo. Es decir, si hay algo bien distinto unos de otros, es el norte de Suiza, la Suiza alemana, del Ticino, que es la zona de la Suiza italiana, por ejemplo. Los suizos franceses no tienen nada que ver con la zona de la Suiza romande. Tienen diferentes religiones, tenían diferentes posiciones políticas, tenían diferentes connotaciones étnicas, diferentes idiomas, por supuesto. Y sin embargo, el país está ahí. Y el país funciona. ¿Por qué? Porque se inventaron un mecanismo para que funcionara, simplemente. O sea, no se resignaron a que eran distintos y estaban, digamos, determinados a ser pequeñas cantones divididos, víctimas de todos los vecinos, sino que armaron un paradigma distinto. En el caso de Ucrania, yo insisto con lo que comencé, y termino ya con esto en 10 segundos, que una posición inteligente hubiera sido o sería una promoción de la neutralidad frente al tema militar, y al mismo tiempo de pedir acceso a la Unión Europea, y Rusia seguramente con esto tendría muchísimos menos problemas de los que tiene hoy día con el tema de OTAN, que ya no funcionó para Ucrania. Pero bueno, yo lo dejaría ahí. Muchas gracias, Diego. Supremamente clara la exposición. Ahora, después de Imelda, a Rita, le daremos también unos minutos para que amplíe su presentación. Y por ahora, en esta primera ronda, vamos a finalizar con los comentarios de Imelda Ibáñez desde la UNAM en México. Imelda, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a los panelistas de esta mesa tan importante, y sobre todo de este día que marca un precedente tan importante, disculpen la redundancia, en las relaciones internacionales y en el esquema de la seguridad euroatlántica. Agradezco obviamente la invitación que me hacen desde la querida Colombia, un saludo afectuoso desde México, y pues me da gusto participar, y sobre todo tener el precedente de 2 profesores que con su experiencia y con la descripción que han hecho sobre la cuestión de la ampliación de la OTAN, sobre la cuestión geopolítica de Ucrania, me parece que mi presentación concluirá o sellará también estas presentaciones que ellos hicieron, porque yo voy a hablar precisamente de la respuesta del presidente Vladimir Putin.
Es una respuesta muy contradictoria para muchos analistas actualmente, porque no lo esperábamos. Moscú desde hace semanas se encontraba como un núcleo para el centro de la negociación diplomática, y pues hace unas horas el presidente Putin, hay que analizar muy bien el discurso que él da a las 6 de la mañana hora Moscú de este día, para hacer la actividad que en este momento se está llevando a cabo militarmente en Ucrania. Mi presentación la divido en dos partes fundamentales. En la primera parte les comentaré la posición geopolítica por medio de este pequeño mapa, tanto de Rusia como de Ucrania. Titulé a mi presentación La seguridad nacional de Rusia en el contexto de la seguridad euroatlántica. El segundo punto importante es, como les comentaba, por qué la respuesta del presidente Vladimir Vladimirovich Putin a presentar esta posición ante los socios euroatlánticos, ante Estados Unidos. Estamos viendo actualmente que Ucrania está sufriendo. Ucrania es un país dentro del esquema euroatlántico, como bien los compañeros ya antecedieron, con una importancia geopolítica sin precedente, tanto para Occidente como para la propia Federación de Rusia. Entonces, lo divido rápidamente. Rusia es el país más grande del mundo. Tiene intereses geopolíticos tanto en la región euroatlántica como en la región postsoviética y como en la región euroasiática. El concepto euroasiático, sin duda alguna, en este siglo XXI retomará una importancia indudable. ¿Por qué? Porque si llevamos al paradigma de la escuela geopolítica de Rusia, destacamos a uno de los grandes y más destacados pensadores, geógrafo y economista, Piotr Savitsky. Piotr Savitsky, desde ese paradigma científico de estudio de geopolítica, presentó a Rusia como el espacio medio de Eurasia, el espacio centro con el concepto de Miesta Razvitia, que significa espacio de desarrollo. Es decir, que Rusia se encuentra en un espacio central de la región euroatlántica, de la región postsoviética desde 1991 y sobre todo de la región eurasiática. Entonces, la posición geopolítica desde 2014 de Ucrania también resulta muy interesante, porque en 2014 llega un golpe de Estado en donde deponen al presidente, que se encontraba equilibrando esa posición entre Rusia y la Unión Europea e inclusive con la OTAN. Llega un gobierno ultranacionalista, por la cual se desconoce en las regiones del Oriente a ese gobierno y de facto promueven su independencia. La región del Donbass es una región, aparte de tener vínculos culturales y sanguíneos con Rusia, que son los más próximos a la frontera occidental de Rusia, es una región geoestratégica, si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, porque es la región más desarrollada de Rusia y obviamente es una de las regiones más ricas no tanto en hidrocarburos, sino en desarrollo, vaya. Entonces eso hay que tomarlo mucho como el punto de vista. Si es que Ucrania entraba a la Unión Europea, pues el desarrollo industrial del Donbass pues tenía que ponerse en juego, tenía que equilibrarse, ¿no?, a la competencia con los países de la Unión Europea. Pero bueno, eso por poner un ejemplo. Ahorita Ucrania es el punto rojo, definitivamente, como ahí lo señalo en el mapa. Veremos qué sucede en adelante. Como les comento, la posición que actualmente tiene el presidente Vladimir Vladimirovich es muy cuestionable, pero ¿por qué? Y ahí es como empiezo el segundo punto de mi presentación. Rápidamente, yo les voy a presentar en un esquema la evolución de la estrategia de seguridad nacional de Rusia y de su doctrina de política exterior. En este primer esquema les presento esta evolución de la doctrina de política exterior de Rusia, dividido en diferentes años porque precisamente ha cambiado respecto al contexto internacional por el cual Rusia ha venido manejando su posición desde que cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Si bien obviamente también desde 1991 uno de los grandes cambios geopolíticos que da el contexto de relaciones internacionales pues es precisamente
la caída de la Unión Soviética y con ello todo el contexto geopolítico que se ha desarrollado después de 30 años. En conjunto también, ¿por qué esa pregunta tan importante? ¿Por qué no cayó la OTAN si su contraparte había caído, ¿no? El Pacto de Varsovia desde 1991. Explica muchas cosas la posición de la OTAN, por las cuales el desarrollo de esa estrategia de política exterior y estrategia de seguridad nacional de Rusia también fue evolucionando y se fue adaptando. Bueno, a partir de 1993, posterior a que la URSS deja de existir, nace la Federación de Rusia, el primer documento que presenta Boris Yeltsin es un concepto de política exterior completamente ajustado a la cooperación con Occidente. Pasando los años, en 1996 a 1997, llega un personaje clave para la posición tanto geopolítica como para la proyección del interés nacional de la política exterior de Rusia, Yevgeny Primakov. Yevgeny Primakov promueve una nueva posición estratégica de la Federación de Rusia mirando hacia el oriente, buscando a los socios orientales, buscando a China, buscando a Japón, buscando a India, para poder reequilibrar esa posición que se encontraba muy endeble por parte de la región euroatlántica de Rusia. Entonces, a partir del año 2000, con el arribo del presidente Vladimir Vladimirovich Putin, se dan una serie de cambios estratégicos, presenta 3 herramientas fundamentales para estos cambios. La primera, su estrategia de política exterior, la segunda, su estrategia de seguridad nacional, y la tercera, su doctrina militar. El documento primero de política exterior que presenta en el año 2000 es precisamente estudiar esa reconfiguración en cuanto a los temas prioritarios de política exterior y seguridad nacional. Ustedes están viendo en este esquema cómo divido el documento de 1993, lo dejo a un lado porque precisamente ese documento pues obviamente no responde al verdadero interés nacional que en ese momento Rusia muy debilitada pues presentaba, ¿no? Por eso los documentos del año 2000, del año 2009, del año 2013 y del año 2016 los presento ya ubicados dentro de la defensa del interés nacional y la búsqueda del multilateralismo en las relaciones internacionales, obviamente con una característica multivectorial. Del año 2000 al año 2009 pues suceden muchos acontecimientos, no solo en la región euroatlántica, sino a nivel mundial. La lucha contra el terrorismo en 2001, posteriormente las cuestiones de la ampliación de la OTAN en el año 2004. Bueno, desde el año 1999 ya se había ampliado la OTAN, llevándose a los primeros 3 países que conformaban el grupo de Visegrado. En el año 2008 se da un punto pues muy importante también de inflexión para la Federación de Rusia, porque con el ataque del gobierno de Mikhail Saakashvili de la República exsoviética de Georgia a las regiones de Abjasia y Osetia del Sur, Vladimir Putin responde por primera vez de una forma militar, ¿no? Y ahí es donde también se da como un punto de inflexión, y a partir de ahí, ¿no? Después, en el año 2009, presenta, posterior a este conflicto relámpago, como bien lo comentan algunos analistas, presenta un nuevo documento de política exterior en donde se va a reevaluar a las relaciones internacionales en los primeros años del siglo XXI y la posición actual de Rusia. Del año 2009 al año 2013 también se dan muchos acontecimientos, tanto en la región euroatlántica como en la política mundial. La cuestión más interesante es la posición que tiene la Federación de Rusia en cuanto a la cuestión de Siria. Entonces, el nuevo documento que se presenta en el año 2013 va a revisar los principios de seguridad igualitaria e indivisible en relación con los espacios euroatlántico y euroasiático. Posteriormente, del año 2013 al año 2016, pues en 2014, como bien sabemos, sucede la crisis en Ucrania, el golpe de Estado, el arribo del gobierno ultranacionalista, la secesión del Donbass por autodeterminación de los pueblos. Eso es un punto muy interesante actualmente, ¿no? Porque dentro de la Carta de Naciones Unidas tenemos 2 puntos que integran esa doctrina que debemos de llevar todos los países si queremos llevar una convivencia en cuestión de relaciones internacionales y de paz en política mundial, ¿no? Pero son 2 puntos que en este momento nos encontramos en debate. En primer lugar, la no intervención en asuntos de un Estado, pero por otro lado, la autodeterminación de los pueblos. Esos 2 temas interesantes, posteriormente quizá para debatirlos en otro espacio, pero pues son los 2 puntos que actualmente en contexto de Naciones Unidas se están llevando a debate por la posición que actualmente tiene
tiene Rusia actualmente en Ucrania, ¿no? Y pues bueno, en el año 2016, presenta otro documento. Ese documento sumamente también estratégico. ¿Por qué? Porque va a presentar por primera vez la posición histórica que tiene la Federación de Rusia, no solamente en contexto regional, sino en contexto de la historia de las relaciones internacionales y de la política mundial. Entonces, este esquema rápido que les presento de la estrategia de política exterior, cómo fue evolucionando conforme se fueron dando los acontecimientos en la región euroatlántica, la ampliación geopolítica de la OTAN, la posición de muchos países de la Unión Europea, los desencuentros que tuvieron el gobierno de Rusia desde el año 2000 hasta el año 2016 con el gobierno o los gobiernos estadounidenses, pues vaya, se ven reflejados en estos cambios de estrategia. A continuación les presento la evolución de la estrategia de seguridad nacional de la Federación de Rusia, que es otro instrumento clave para el reposicionamiento que Rusia tuvo a partir del año 2000. Bien, este sí lo presento en conjunto porque es desde 1997, como les comentaba con Yevgeny Primakov, que se da ese vuelco para reconfigurar la posición geopolítica y posición de política exterior de Rusia, ¿no? En 1997 presenta el primer documento de estrategia de seguridad nacional, en donde también se va a dar una evaluación del esquema imperante de la cooperación con Occidente, es decir, que van a reevaluar la cooperación con sus socios. En ese año, en 1997, Rusia firma un acuerdo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Este punto es sumamente fundamental en estos momentos para entender por qué Rusia está respondiendo de esta manera. Como repito, es muy cuestionable, pero hay que entender por qué. Rusia pedía en ese momento con Boris Yeltsin que se le diera un espacio especial, no como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero sí con derecho a tomar decisiones, porque pues ya lo estaban reconociendo los socios occidentales como un futuro socio. Los socios occidentales en ese momento le dijeron a Yeltsin que no, que podían tener un acercamiento estratégico, firmar acuerdos, pero Rusia no podía tener derecho a voz y voto en decisiones estratégicas de la alianza. Entonces ahí es donde pues los rusos, el gobierno ruso pues empieza a darse cuenta que la Organización del Tratado del Atlántico Norte pues no tenía en su estrategia pues bien ayudar a solventar la posición militar de Rusia, sino al contrario, seguir como en la Guerra Fría, ¿no? Manteniendo un espacio de limitación para ella. Como les comentaba, a partir del año 2000, con el arribo de Vladimir Vladimirovich, se reconfigura todo. A la par del nacimiento de la estrategia de política exterior, se da también el nacimiento de la doctrina de seguridad nacional. Se estudia la reconfiguración en cuanto a los temas prioritarios de política exterior. Y aquí es muy interesante esto, porque es lo que en el discurso de la mañana el presidente Vladimir Putin tomó como un punto de inflexión dentro de su discurso. Dentro de la doctrina de seguridad nacional de la Federación de Rusia desde el año 2000, Rusia dice que si ellos van a ser atacados por medios convencionales, Rusia responderá con el arma nuclear. Ese es uno de los puntos que aun cuando esta estrategia fue evolucionando como lo están viendo en el esquema, 2009, 2015, 2016, ese es el punto que no se encuentra en cambio, vaya. Rusia tiene esa posición en el momento en que ellos se ven amenazados por un ataque externo, ya sea por medio convencional. Del año 2000 al año 2009, como comentábamos en el anterior, pues sucede el punto de inflexión con Georgia. Se presenta una nueva estrategia de seguridad nacional dividida en dos puntos. Van a hacer la revisión al esquema de seguridad internacional porque se están dando cuenta que no estaba adecuado a las peticiones que ya habían hecho desde el año 2000 de que la OTAN se frenara o buscar un espacio de entendimiento para estudiar el esquema de seguridad euroatlántico que no se veía muy favorable al interés nacional o a la proyección de la política exterior de Rusia. Obviamente también le dan la importancia a la seguridad energética. Eso es interesante porque a partir de esos años Rusia también promueve una doctrina de seguridad de la energía. En el año 2015, obviamente ya un año después de que se presentan los acontecimientos en Ucrania, Rusia en este documento, al igual que su par del documento de política exterior, va a prever que se revisen los principios de su seguridad igualitaria,
tiene que ser una seguridad indivisible en relación con el espacio euroatlántico, pero también con el espacio eurasiático. Del año 2015 al año 2016 y 2019 también se presentan otros cambios en este documento. Entonces, a la par del documento de política exterior del año 2016, se presenta posteriormente un nuevo documento de seguridad nacional. Ese documento de seguridad nacional tiene un punto también interesante que no se había tratado en los anteriores documentos desde el año 2000, porque figura la posición histórica de los valores de Rusia en las relaciones internacionales. Es decir, que están haciendo un llamado al mundo para que el mundo vea que ellos también son garantes de posición de seguridad y que tienen una larga tradición, vaya, en cuestión de toma de decisiones en política mundial. Pues bueno, les presenté de una forma muy resumida, muy esquemática, el por qué Vladimir Putin está dando esta respuesta. Ellos han buscado desde noviembre, desde finales de noviembre, todo diciembre, la mayor parte de enero, un espacio de diálogo con los socios occidentales para revisar el esquema de seguridad euroatlántico. Como no vieron respuesta, fue un intercambio de escritos entre los ministerios de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia y el secretario el representante de Exteriores de Estados Unidos, Blinken, y pues que no llevó a ninguna posición que los rusos pedían. Los rusos están pidiendo que se revise el esquema de seguridad euroatlántico, o pedían que se revisara el esquema de seguridad euroatlántico, que no veían muy favorable a su posición de búsqueda multivectorial en relaciones internacionales. Entonces, por ello, pues, la respuesta que ha dado el presidente Vladimir Putin hace unas horas sobre Ucrania. En esta tercera diapositiva les presento, hace 15 años Vladimir Putin se presentó en la Conferencia Internacional de Seguridad de Múnich, esa conferencia que es también tan importante, en donde se reúnen los principales representantes de las potencias para debatir los puntos interesantes de cuestiones de geopolítica y de seguridad en la región euroatlántica. Pues bueno, el presidente, al momento de tomar la palabra, se dirigió a todos los presentes y denunció abiertamente el mundo unipolar. Posteriormente a esa denuncia, también denunció las ampliaciones de la OTAN, que eran en contra, él así lo tomó directamente, en contra de la posición geopolítica de su país, y era una amenaza a la seguridad nacional. Es interesante, eso se me había olvidado destacar, que en su estrategia de política exterior, de seguridad nacional y de la doctrina militar, uno de los puntos que no cambian desde el año 2000, aunque han cambiado los documentos, es que promueven que la amenaza de la OTAN es una de las amenazas más importantes a su seguridad nacional. Ese es un punto también interesante a destacar. Bueno, regresamos. Otro punto por el cual él destacó en este discurso en Múnich en el año 2007 es la crítica al proyecto de establecimiento del sistema antimisiles en Europa del Este. Eso también lo tomó como una amenaza a su seguridad nacional e hizo dos preguntas a los miembros en ese año en la conferencia. ¿Dónde están las garantías de seguridad que se habían pactado con los miembros o los socios occidentales de que la OTAN no se ampliaría? ¿Y contra quién va dirigida directamente esa ampliación? Me parece que estamos en un momento de suma reflexión para entender por qué Rusia está actuando de esta manera, entender y hacer un análisis y una reflexión de sus esquemas, de sus documentos, porque muchas veces lo tomamos desde la forma occidental, desde el punto de vista, no sé, de los noticieros, de los medios de comunicación, pero me parece que para que tengamos un análisis más equilibrado y consecutivo, hay que tener en cuenta también la posición de Rusia y entender, repito, me veo muy redundante en esto, por qué esa respuesta contundente, que si bien en estos momentos está muy criticada, ¿por qué lo hizo? Son sus líneas rojas desde el año pasado, cuando se encontró con el presidente Joe Biden, le comentó que su línea roja era Ucrania, que no tenía por qué hacer una ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia Ucrania, porque ellos ya lo tomarían como una amenaza directa.
En el intercambio diplomático durante este mes en Moscú, tanto al presidente de Francia como al representante Scholz de Alemania, les dijo que si en el momento que Ucrania pudiera entrar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y con ello ya formando parte y haciendo un llamado a activar el artículo 4 y el artículo 5 de la Constitución de la Carta de la Alianza del Atlántico Norte para recuperar la península de Crimea, los rusos tenían que verse en un conflicto directo con la OTAN para defender a Crimea y que posiblemente hubiera una respuesta en donde no hubiera ganadores. Eso lo advirtió Vladimir Putin. Tenemos que analizar muy bien los discursos que él dio tanto el lunes como hoy en la mañana para poder sacar esas conclusiones y seguir con este análisis que está muy al rojo, vaya por decirlo, pero tenemos que entender que el esquema de seguridad del Euroatlántico va a cambiar desde este momento. Él ya marcó el punto de inflexión y pues dejo esta pregunta también a los compañeros que me antecedieron. ¿Cómo van a ser los cambios de aquí en adelante? Este día se va a recordar porque ya no va a ser lo mismo el siguiente día, mañana, pasado mañana, el siguiente mes, la siguiente semana, en donde la OTAN va a seguir ampliándose. ¿Cómo va a responder Rusia? Hay que tener el foco de análisis en la respuesta de Rusia en los siguientes días. Agradezco mucho la oportunidad de participación y con esto cierro mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Imelda. También supremamente interesante y completa tu presentación. Lamentablemente el tiempo es tirano. La hora y media que tenemos contemplada prácticamente la estamos culminando, pero yo sí quisiera que Rita, que tuvo un poco menos de tiempo de intervención y que fue la primera, hiciera una reflexión sobre distintos temas acá planteados. Rita, por favor. Ok. Gracias, muy amable Edgar. Gracias a los compañeros del panel por sus presentaciones tan ilustrativas. Quería hacer dos observaciones. Empiezo con respecto a Imelda. Me interesó sobre todo que veas como contradictoria la posición de Putin, porque sí lo es, pero también lo es la posición del gobierno chino. Los dos gobiernos que en este momento están obviamente actuando de común acuerdo, o sea, no hay forma de pensar que Rusia hubiera está haciendo lo que está haciendo sin saber o sin contar con que tiene a China apoyándole las espaldas, o sea, es imposible. Pero aparte de eso, el que se alegue el principio de autodeterminación de los pueblos de la Carta de la ONU para apoyar la independencia de Donetsk y Lugansk es totalmente contradictorio, porque los dos países que aparecen apoyando y que son Rusia y China tienen serios problemas de separatismo interno. Tienen grupos identitarios que aspiran a separarse, que son no rusos y no chinos. Inclusive, si no recuerdo mal, el acuerdo de cooperación ruso-china de Shanghái, ya firmado en la primera década de este siglo, establecía un acuerdo de seguridad entre los dos para luchar contra el terrorismo, el separatismo interno. Y hago énfasis en esto. Si Rusia y el gobierno de Putin en este momento, por la razón que sea, aparece apoyando al Donetsk y Lugansk en su independencia, o sea, su separatismo, por razones identitarias que le convienen, o étnicas, como quiera llamarlas, eso debilita su posición interna frente a otros movimientos separatistas que ya en varias oportunidades han actuado por la fuerza en Rusia y debieron ser reprimidos por la fuerza. Y lo mismo sucede con China. El otro comentario que apenas fue mencionado, y creo que lo hizo Diego muy bien, fue la mención del momento
el momento de la acción. Si llevamos meses, ¿por qué ahora y no antes? ¿Por qué no en otro momento? Primero, el acuerdo con China, que es obvio y transparente, el acuerdo verbal establecido de no iniciar acciones militares mientras estuvieran en desarrollo los Juegos de Invierno de Beijing. Apenas se terminaron, se cumplió esa parte del compromiso y viene la decisión rusa de reconocerlos. Pero también el otro elemento temporal fundamental que mencionó Cardona es el año electoral en Estados Unidos. Rusia ya intervino, y eso está, por más lo que diga Trump en contra, está demostrado con sus ciberataques, con su propaganda, desinformación, etcétera, que incidió en la elección presidencial que llevó a Trump al gobierno. Este año hay elecciones que tienen importancia porque pueden cambiar la coloración del Congreso estadounidense. Y nuevamente Rusia está tratando de debilitar a un gobierno estadounidense de cierto color frente a la opción, y no es casual que Trump salga hablando al momento en que Putin interviene. Y la pregunta sería, ¿hubiera intervenido Putin de esta forma tan activa en el caso de Ucrania, de estar todavía en el gobierno Donald Trump? Y la pregunta es posiblemente no. Posiblemente no hubiera necesitado hacerlo y hubiera adoptado otra posición. Entonces, lamento no poder ofrecer más visiones hacia el futuro. Vamos a ver qué sucede. Ojalá no sea cosas tan dramáticas como se avisoran en este momento, pero es lo único que puedo aportar. Y les agradezco porque aprendí muchísimo hoy. Gracias. Aprendimos todo, Rita, aprendieron los oyentes, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Creo que el tema es tan importante que vale la pena que hagamos otro conversatorio, los mismos participantes de hoy, para que dentro de un tiempo, de acuerdo a la evolución de los acontecimientos, tengamos otros elementos de juicio para acabar de profundizar. Yo finalizaría sencillamente insistiendo en que el tema de Ucrania y su neutralidad es un punto fundamental para encontrar alguna solución a futuro. Y en cuanto a que Naciones Unidas no abra ni la boca, pues no creo, porque entonces pues que desaparezca sencillamente Naciones Unidas, pero así haya veto en el Consejo de Seguridad, un secretario de Naciones Unidas tiene que estar formulando propuestas y buscando soluciones, entre otras como el principio de neutralidad, también practicado en Suiza, en Austria, en Finlandia o en Suecia. Muchísimas gracias a todos por su participación. Creo que ha sido muy enriquecedor para los oyentes los temas acá presentados y haremos otro debate sobre esta temática. Muchísimas gracias y le devuelvo la palabra a la profesora Aura. Muchas gracias, doctor Vieira. Efectivamente, como lo dice usted, aprendimos todos de este conversatorio. La información ha sido muy interesante. Y estoy de acuerdo en que muy prontamente tenemos que hacer un nuevo conversatorio, porque apenas la posición de Rusia inicia hoy. Justamente como lo decía usted al inicio, hoy 24 y hoy Rusia se impone sobre Ucrania. Pero ¿qué va a pasar luego, como lo decía la profesora Imelda? ¿Qué viene después? Entonces nos debemos todos ese segundo conversatorio y que se diga cuándo lo hacemos, estaremos en contacto y tiene que ser muy prontamente porque son temas importantísimos. Reitero mi invitación a participar de esta especialización en geopolítica
Vi en el chat algunas personas interesadas desde Bogotá y aprovecho para reiterar lo que decía el doctor Edgar, que la extenderemos prontamente a otras ciudades donde nuestro campus está presente. Entonces, quien desee información también puede hacerlo en Bogotá a través del Centro de Pensamiento Global que dirige el doctor Vieira, y en Cali con la profesora, con la decana Mónica Molina, o conmigo, que estoy en ese momento en la coordinación de la especialización. A todos mil y mil gracias por tan maravillosa participación y nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos en nombre de la especialización en Geopolítica para las Relaciones Internacionales y la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Cali. Les agradecemos su participación. Les recordamos que muy pronto estaremos abriendo inscripciones para iniciar esta especialización. Nos despedimos deseándoles a todos y a todas un feliz resto de día. Hasta pronto. Hasta